La Arquidiócesis de Washington presenta Abriendo Puertas, un espacio presentado a ustedes con el propósito de responder a las necesidades espirituales y la problemática común de nuestra familia católica. Queda con ustedes para la conducción de este espacio, Andrea Acosta. Bienvenidos a Abriendo Puertas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar en nuestro programa con el padre Avelino González, quien sirve en el Vaticano. Nos va a dar una perspectiva global sobre la crisis que está enfrentando la Iglesia en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Nos va a decir cómo responder apegándonos a la Eucaristía, fortaleciendo nuestro compromiso con Cristo. Nos va a decir lo que opina y lo que sufre como sacerdote a raíz de las recientes acusaciones contra sacerdotes. Nos hablará incluso sobre el llamado que hace el Papa Francisco a la santidad. Y también vamos a hablar sobre el Encuentro Mundial de las Familias. Tenemos una entrevista desde Irlanda. Y en nuestro segmento Cápsulas de Amor les vamos a presentar una entrevista con un matrimonio salvadoreño que cumple 70 años de casados. Como ustedes comprenderán, no ha sido fácil hacer la entrevista, ya que tienen 93 años. En un rincón de la iglesia está mi amigo Jesús. Vive solo y esperando hasta que vayas tú. En un rincón de la iglesia está mi amigo Jesús. Vive solo y esperando hasta que vayas tú. Y Él está allí para escucharte, para decirte cuánto te ama. Él está allí, ven a escuchar su dulce voz. Si estás enfermo te sanará, si estás llorando te consolará, y si estás triste, alegría Él te dará. A nombre del equipo que hace realidad este programa, quiero manifestarles que nos sentimos agradecidos y honrados de que usted esté sintonizando este programa. La Iglesia en Estados Unidos está pasando por un momento crítico de tristeza y dolor. Luego de las noticias relacionadas con el ex arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, pues ahora noticias muy lamentables que vienen de Pensilvania. El martes 14 de agosto, la Corte Suprema del Estado de Pensilvania publicó un informe que revela más de 1,000 presuntos casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero durante los últimos 70 años. El informe de 884 páginas fue escrito por 23 miembros de un gran jurado que durante 18 meses examinó 500,000 de páginas de documentos. El FBI ayudó con la investigación de estos casos sucedidos entre 1947 y el 2017. La Santa Sede expresó su vergüenza y dolor por los abusos sexuales cometidos durante décadas por sacerdotes en Pensilvania y reiteró el llamado del Papa Francisco a hacer todos los esfuerzos para erradicar este trágico horror que destruye la vida de los inocentes. Con la publicación de este informe de Pensilvania, producto de una investigación estatal del Gran Jurado, el cardenal Donald Ward, arzobispo de Washington, emitió la siguiente declaración.
Como lo he dejado claro a lo largo de mis más de 30 años como obispo, el abuso sexual de niños por parte de algunos miembros de la Iglesia Católica es una tragedia terrible. La Iglesia nunca puede expresar de forma suficiente la profunda tristeza y contrición por el abuso y por la falta de una respuesta rápida y plena. Si bien entiendo, dice el cardenal Ward, que este informe puede ser crítico con algunas de mis acciones, creo que el informe confirma que actué con diligencia, con preocupación por las víctimas y para prevenir futuros actos de abuso. El arzobispo de Washington expresó: espero sinceramente que una evaluación justa de mis acciones pasadas y presentes y mi continuo compromiso con la protección de los niños disipe cualquier noción hecha en este informe. Obispos católicos de Estados Unidos también se manifestaron sobre este tema. El cardenal Daniel DiNardo de Galveston, Houston, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, emitió el siguiente comunicado después de una serie de reuniones con miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia y otros obispos. En el comunicado incluye 3 objetivos y 3 principios, así como los pasos iniciales de un plan que va a involucrar a laicos, expertos y el Vaticano. El plan más detallado será presentado al cuerpo de obispos en su reunión de la Asamblea General en noviembre en Baltimore. A continuación, el pronunciamiento del cardenal Daniel DiNardo. Dice así: hermanos y hermanas en Cristo, hace 2 semanas compartí con ustedes mi tristeza, enojo y vergüenza vinculados con las recientes revelaciones del arzobispo Theodore McCarrick. Estos sentimientos se mantienen y se han profundizado a la luz del informe del Gran Jurado de Pensilvania. Estamos frente a una crisis espiritual que requiere no solamente una conversión espiritual, sino cambios prácticos para evitar repetir los pecados y fallas del pasado que se han puesto en evidencia en este reciente informe. A principios de semana, el Comité Ejecutivo de la Conferencia se reunió nuevamente y estableció un esquema de estos cambios necesarios. El Comité Ejecutivo ha establecido 3 objetivos. 1. Una investigación vinculada con las cuestiones relacionadas al arzobispo McCarrick. 2. La apertura de nuevos y confidenciales canales de información para reportar las quejas contra los obispos. Y 3. Abogar por una más efectiva resolución de quejas futuras. Estos objetivos serán perseguidos de conformidad con 3 criterios: independencia adecuada, autoridad suficiente y liderazgo significativo por los laicos. Los obispos de Estados Unidos dicen que han iniciado el desarrollo de un plan concreto para alcanzar estos objetivos, basados en consultas con expertos laicos y el clero, así como el Vaticano. El plan va a ser presentado en la reunión de los obispos en noviembre. El cardenal DiNardo viajará a Roma para presentar estos objetivos y criterios ante la Santa Sede y urgir pasos concretos y adicionales basados en ellos. El principal objetivo en todo esto, dice el cardenal DiNardo, es crear protecciones más fuertes contra depredadores en la Iglesia y cualquiera que los encubra, protecciones que mantendrán a los obispos en los estándares más altos de transparencia y responsabilidad. El primer objetivo es una completa investigación de las cuestiones relacionadas con el arzobispo McCarrick. Estas respuestas son necesarias para prevenir la recurrencia y de esta manera proteger a los menores, seminaristas
y otros quienes puedan ser vulnerables en el futuro. Consecuentemente, invitaremos al Vaticano a adelantar una visita apostólica para tratar estos asuntos, en concordancia con un grupo de predominantemente laicos identificados por su conocimiento por los miembros de la Junta Nacional de Revisión y empoderados para actuar. El segundo objetivo, dice el cardenal Di Nardo, es hacer más fácil el reporte de los abusos y conductas inapropiadas por parte de obispos. Nuestra declaración de compromiso episcopal del 2002 no deja claro qué camino pueden tomar las víctimas por sí mismas para informar abusos y otras conductas sexuales inapropiadas por parte de obispos. Necesitamos actualizar este documento, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Necesitamos también desarrollar y promover ampliamente mecanismos confiables de reporte de terceras partes. Estas herramientas ya existen en muchas diócesis y en el sector público, y nosotros estamos ya examinando opciones específicas. El tercer objetivo es abogar por mejores procedimientos para resolver las quejas contra los obispos. Por ejemplo, dijo el cardenal Di Nardo, los procedimientos canónicos que se siguen para una queja serán estudiados con un énfasis sobre propuestas concretas para hacerlos más ágiles, equitativos y transparentes, y para especificar qué restricciones pueden ser impuestas a los obispos en cada etapa de ese proceso. Buscaremos estos objetivos de conformidad con 3 criterios, especificó el cardenal Di Nardo. El primer criterio es independencia genuina. Cualquier mecanismo que considere una queja contra un obispo debe ser libre de parcialidad o de excesiva influencia por parte de un obispo. Nuestras estructuras deben impedir a los obispos de desalentar quejas en su contra, de obstruir su investigación o de sesgar su resolución. El segundo criterio se relaciona con la autoridad de la Iglesia. Toda vez que solo el Papa tiene la autoridad para disciplinar o remover a los obispos, nos aseguraremos de que nuestras medidas respeten tanto esa autoridad como la protección de los vulnerables ante el abuso del poder eclesiástico. Nuestro tercer criterio es el involucramiento sustantivo del laicismo. Los laicos, dice la Conferencia Episcopal, brindan experiencia a la investigación, aplicación de la ley, psicología y otras disciplinas pertinentes, y su presencia fortalece nuestro compromiso ante el primer criterio de independencia. Finalmente, dice el cardenal Di Nardo, a nombre de los obispos de Estados Unidos, lamento y pido humildemente su perdón por lo que mis hermanos obispos y yo hemos hecho o dejado de hacer. Cualesquiera sean los detalles que surjan en relación al arzobispo McCarrick o de los muchos abusos en Pensilvania o en cualquier otra parte, ya sabemos que una causa arraigada es la falla del liderazgo episcopal. El resultado fue que un número de amados niños de Dios fueron abandonados para enfrentar solos un abuso de poder. Esto es una catástrofe moral. Es también parte de esta catástrofe que muchos sacerdotes fieles, quienes están buscando santidad y sirviendo con integridad, estén manchados por esta falta. Estamos firmemente resueltos, dicen los obispos, con la ayuda de la gracia de Dios, a que nunca se repita. No me hago ilusiones acerca del grado en el cual la confianza en los obispos haya sido dañada por estos pasados pecados y faltas. Hará falta trabajo para reconstruir esa confianza. Lo que he destacado aquí, dice el cardenal Di Nardo, es solo el comienzo. Otros pasos seguirán, dice el presidente de la Conferencia Episcopal estadounidense. Los mantendré informados de nuestro avance hacia el logro de estos objetivos. Permítanme pedirles que se mantengan pendientes con todas estas resoluciones. Permítanme también pedirles que recen por nosotros, que tomará tiempo
para reflexionar, arrepentirnos y recomprometernos con la santidad de la vida e imitar nuestras vidas cada vez más con Cristo, el buen pastor. Este ha sido el mensaje de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos como respuesta a la publicación de un informe por parte del Gran Jurado de Pensilvania que revela más de 1,000 presuntos casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero durante los últimos 70 años en 6 diócesis del estado de Pensilvania. Queridos amigos, hoy vamos a ahondar en algunos temas de interés, algunos temas de actualidad sobre la Iglesia Católica en Estados Unidos y en el mundo. Nos acompaña el padre Avelino González vía telefónica desde la Florida. El padre es sacerdote de la Arquidiócesis de Washington, que está en una asignación especial en el Vaticano. El padre sirve en el Consejo Pontificio que promueve la unidad cristiana en el Vaticano. Padre, encantada de saludarlo. Gracias por acompañarnos hoy en Abriendo Puertas. Andrea, ¿qué tal? Pues nada, siempre un placer estar contigo. Pues gracias por facilitarnos esta entrevista. Especialmente hay preocupación en la comunidad católica por las recientes noticias relacionadas especialmente con el ex arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, y más recientemente sobre la difusión de un reporte sobre 6 diócesis en el estado de Pensilvania. Bueno, queremos, padre, primeramente que usted nos dé una visión desde el punto de vista de la Iglesia global. Usted que está en el Vaticano desde hace ya varios años, ¿podría darnos una perspectiva global sobre cómo la Iglesia está respondiendo ante diferentes denuncias, no solo en Estados Unidos, en Chile, en Australia, en Irlanda? Explíquenos un poquito de qué manera el Vaticano responde ante esta situación crítica que vive la Iglesia en este momento. Bueno, es una pregunta importante y amplia. Yo básicamente estoy poniendo de mi perspectiva personal, no estoy hablando en este punto para ninguna persona, ni para el Vaticano, ni nada, sino quizás como un sacerdote que trabaja en el Vaticano de mi perspectiva. Por supuesto que estamos viviendo, no se puede negar, en una crisis global en la Iglesia. Estamos confrontando un fenómeno del mal en cuestión de todo lo que está pasando a través del mundo en varios lugares, como has mencionado, no solamente ahora en el Pennsylvania, que uno realmente lee o se da cuenta o escucha los reportes y uno queda pues con escalofrío de ver cómo es que la situación en la Iglesia ha llegado a este punto de una cosa tan, se puede decir, bárbara, ¿no? En cuestión de la violación no solamente de los niños, de adultos, de seminaristas, de sacerdotes, violación, se puede decir, de confianza que
para la Iglesia católica, que está llamada a ser los líderes de la moral, los líderes del pueblo de Dios, vivir una santidad ejemplaria para el mundo, que hemos llegado a este punto que es un misterio del mal y uno queda en shock por ese nivel mundial de este problema, ¿no? Así que por un lado, la respuesta es de shock, ¿no? También, por supuesto, de vergüenza, de dolor, sabiendo de que detrás de cada caso hay una persona, hijo de la iglesia o hija de la iglesia, que la vida está destruida por este evento. Por supuesto que seguramente detrás de todo eso hay pues una familia que ya posiblemente ha perdido su fe en la iglesia y bueno, etcétera, cosas definitivamente increíblemente doloroso. Y por supuesto que el Santo Padre está siempre, y lo ha mencionado varias veces, incluso con esta última situación, que el Santo Padre, la Iglesia, está del lado de las víctimas, de todas las víctimas de estos abusos. Y por supuesto que ahí siempre tenemos que caminar con las personas que están heridas espiritualmente, psicológicamente, se puede decir, pues muy herida, y siempre tenemos que estar ahí con esas personas primero que todo. Y quizás la otra posición o la otra perspectiva es que esto genera unos interrogativos profundos sobre la iglesia, la formación del sacerdote, la formación de obispo, todo eso. Así que hay mucho que contemplar en esta realidad, en este misterio de mal. ¿Podría explicarnos un poco, padre, cuál ha sido la respuesta del Papa a este reporte tan escalofriante sobre el estado de Pensilvania, sobre la iglesia en 6 diócesis de Pensilvania, un reporte que señala directamente a 300 sacerdotes, algunos fallecidos, un reporte de los últimos 70 años que arroja 1,000 víctimas o 1,000 afectados? ¿Podría explicarnos un poco de qué manera respondió el Papa ante esta nueva información? Bueno, el Papa destacó a través de el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, el señor Greg Burke, que por supuesto que está avergonzado y dolorido por todo lo que contiene el reporte. Se puede decir que no hay palabras, ¿no? Uno busca por las palabras que usar en semejante caso, pero definitivamente esas son las palabras del Santo Padre, avergonzado, dolorido por todo lo que ha sucedido, y por supuesto que ha repetido su solidaridad con las víctimas, primero que todo con ellas. Las personas tal vez esperan resultados o respuestas inmediatas por parte de la Iglesia. De hecho, el Papa, en el caso del ex arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, prácticamente de inmediato el Papa aceptó la renuncia de McCarrick del Colegio Cardenalicio, y a veces la gente espera respuestas inmediatas, pero hay que comprender, padre, que es un proceso, ¿verdad? Hay que investigar, hay que recopilar información en las diócesis que son el centro de las denuncias, y eso lleva tiempo, y además son procesos alternos. Por un lado, el proceso dentro de la iglesia, y por otro lado, el proceso legal de las autoridades, ¿verdad?, policiales, si el caso lo amerita. Entonces, generalmente son procesos largos que los católicos tenemos que entender esto y
tener un poco de paciencia en este sentido, ¿verdad? Bueno, sí, hay un proceso canónico, un proceso legal de la parte también secular, pero no quiere decir que la persona está libre en su cargo, ¿no? Lo primero que pasa es, en estos casos, el sacerdote, el obispo, es quitado de sus funciones para que no haya ninguna posibilidad de que se repite alguna acción criminal, alguna acción dañina para alguna persona. Entonces la persona es quitada de su ministerio, lo remueven de su cargo oficial de su ministerio, mientras que el proceso canónico va y se lleva a cabo. Básicamente, no soy canonista, pero eso es lo que es el proceso general. Los obispos católicos de Estados Unidos también se han pronunciado en relación con los últimos reportes en Pensilvania y en el área de New Jersey. Y los obispos insisten que las regulaciones, la normativa que mantiene la Iglesia Católica desde hace varios años, luego de los incidentes a principios de los 2000, es efectiva, solamente que no incluye a los obispos en el sentido de las sanciones. Sí, hay que entender un poco de la historia, o más bien también cómo funciona la Iglesia también. Por supuesto, lo más importante en lo que se llama el Charter de Dallas, ¿no? Es tratar el problema inmediato de lo que era en aquel tiempo el escándalo que se formó en 2002 en la arquidiócesis de Boston. Fue tratar lo más pronto posible todo el problema. Por lo que yo tengo entendido, por lo que ha dicho, creo que el arzobispo de Baltimore, que estaba presente, Lori, de que querían tratar, y habían parte del charter de Dallas, quería tratar el problema de los obispos, pero decidieron que como eso era un poco más problemático en cuestión de que el Papa es el que está en cargo de los obispos, y querían que esto se probara lo más pronto posible, decidieron dejar esa parte de cómo tratar y resolver el problema de los obispos a un lado. Eso es lo que tengo por entendido, y de que para que se aprobara lo más pronto posible el Charter de Dallas, pues dejaron ese tema de cómo tratar el problema de los obispos a un lado. Obviamente que ahora en este caso eso se tiene que tratar otra vez, o más bien se tiene que tratar definitivamente, y por lo que tengo entendido, cuando los obispos se van a reunir en noviembre, van a tratar esa parte que se dejó a un lado originalmente. Usted está escuchando Abriendo Puertas, el programa de la Arquidiócesis de Washington dedicado especialmente a la familia hispana. Hoy estamos conversando con el padre Avelino González de la Arquidiócesis de Washington, quien sirve en el Consejo Pontificio que promueve la unidad cristiana en el Vaticano. Nos acompaña hoy vía telefónica desde la Florida. Hemos visto en las últimas semanas, padre, que las iglesias están llenas. Incluso en días de semana, la gente está acudiendo a orar de un modo más intenso que anteriormente. Es que esta crisis que está viviendo la iglesia en Estados Unidos está haciendo que la gente acuda directamente a la iglesia en busca de alivio, pidiendo por los sacerdotes, pidiendo por los obispos, pidiéndole a Dios por nuestra iglesia. ¿Así lo podemos ver? Definitivamente, porque tenemos que reconocer que la iglesia no son los clérigos, es decir, la iglesia no es los obispos ni los cardenales, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es
madre. La iglesia es una familia y sabemos que dentro de la familia hay personas que no son muy buenas, se puede decir. Sabemos que por nuestra propia experiencia en nuestra familia hay miembros de nuestra familia que han abusado, se han divorciado, no han sido realmente fieles miembros de la familia, y eso genera dentro de una familia una crisis que se tiene que tratar, y muchas veces las crisis en la familia pues une la familia en cuestión de oración para esa crisis. Muchas veces hay una intervención en situaciones de crisis en donde las personas de la familia confrontan la persona que ha actuado o que tiene problemas, que ha actuado de una manera equivocada. Así que vemos que dentro de la familia muchas veces las crisis unen y, por supuesto, que intensifican la oración, porque sabemos de que solamente uno puede darnos la palabra de la vida eterna, y esa persona básicamente es Cristo. Así que me alegro mucho que dentro de esta crisis el pueblo de Dios sabe de que tiene que ir a su madre, la iglesia, que es mucho más grande que las personas que componen la iglesia. La iglesia es un fenómeno, un misterio. La iglesia se reconoce como un sacramento, que es decir, un misterio. Y pues, por supuesto que la iglesia como madre, la imagen cuál es la Virgen María, pues le rezamos a la Virgen María de que nos ayude también confrontar esta crisis de la iglesia. Así que sí, tenemos que acudir al único que nos puede sanar, al único que nos puede ayudar a salir de esta crisis, Jesús. Efectivamente, Padre, nosotros seguimos a Cristo. Este debe ser nuestro foco en estos momentos, especialmente seguir el mensaje de Cristo, seguirlo a Él en medio de la turbulencia, en medio de la tormenta. Definitivamente, tenemos que ir a Cristo, que se hace presente en los sacramentos y de una manera particular en la Eucaristía, que es sustancialmente la presencia de Dios dentro de lo que es la vida de la Iglesia, la liturgia. Ahí nos encontramos con Cristo mismo a través de los sacramentos que Cristo nos da a través del sacerdote, que está ahí para actuar como Cristo y para alimentar su pueblo con la propia vida de Cristo mismo, que es los sacramentos, la gracia que viene de la Eucaristía. Así que en este momento de crisis, y sabemos que como la familia también, en momentos de crisis tenemos que ir al pie del Maestro, tenemos que estar al pie de Cristo mismo. Y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que es el símbolo de la Iglesia como Madre. Padre, quisiera pedirle que nos hable un poco sobre la santidad, considerando el reciente documento que emitió el Papa Francisco sobre este tema. Definitivamente que el Santo Padre Francisco, su última exhortación apostólica, que se llama Gaudete Exultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, hasta cierto punto nos dice que la crisis de la Iglesia ahora es una crisis de santidad. Es decir, nosotros, miembros de la Iglesia, que somos miembros de familia, somos miembros de la sociedad, estamos viviendo una crisis de santidad. Hasta cierto punto no sabemos lo que es la santidad por una falta de formación inmensa. Solamente tenemos que ver los últimos 50 años y la estadística de la Iglesia, que hay una crisis de formación. Es decir, si no estamos formando el pueblo de Dios en la santidad, lo único que se puede esperar es lo opuesto de la santidad. Y entonces el Santo Padre está poniéndole el enfoque en este problema, que al fin es un problema de la falta del pueblo de Dios
vivir la santidad adecuada, bautizado hijo de Dios o hija de Dios, está llamado a través del bautismo vivir un modo de vida que no es el mundo. Sabemos de que un grande porcentaje de las personas bautizadas en la iglesia no están yendo a la iglesia, no viven una vida realmente viva en Cristo. Y esto es pues una crisis de formación. Entonces, el llamado a la santidad es algo que se tiene que realmente confrontar hoy en día. Y creo que el Papa le está poniendo enfoque en esa dimensión de la crisis de la falta de santidad. Ya para culminar la entrevista, padre, me gustaría que nos haga recordar o reflexionar un poco que la Iglesia es mucho más que los cardenales, los obispos, los sacerdotes. La Iglesia está conformada por los laicos en gran número, más de 1,000 millones de católicos en el mundo. Los laicos son una fuerza dentro de la Iglesia, una fuerza importante. Y recordar también la enorme labor de la Iglesia para ayudar a los pobres y más vulnerables de la sociedad. Es una labor, una obra. La Iglesia tiene 2,000 años de formada, ha dejado huellas constantemente en diferentes momentos de la historia de apoyo al desvalido, al refugiado, al inmigrante, al necesitado. El aporte en educación en las escuelas católicas es también enorme. Ayúdenos a reflexionar sobre la obra de la Iglesia Católica mucho más allá de algún obispo o algún sacerdote que se ha equivocado. Sí, tenemos la tendencia, Andrea, de ver a veces la Iglesia como el clero, ¿no? El Papa, los obispos, los cardenales. Eso es una idea falsa, ¿no? Porque el pueblo de Dios incluye los cleros de la Iglesia, pero eso no está limitado. Es decir, que la Iglesia, el pueblo de Dios, son laicos y los cleros. Entonces tenemos que darnos cuenta de que el pueblo de Dios, por supuesto que la mayoría son laicos, y que el pueblo de Dios, junto con sus líderes, con sus pastores, tienen el deber de ser pueblo de Dios y formadores de la civilización de amor en una cultura, como dijo Jesús, perversa, ¿no? En el Viejo Testamento siempre fue llamada a ser una influencia en la cultura, en el mundo positivo, es decir, llamar no solamente a su propio pueblo, pero llamar a la humanidad entera a una humanidad auténtica, que es vivir a toda su plenitud, la humanidad, en libertad auténtica fuera del pecado, o una libertad que rompe las cadenas del pecado. Y todos tenemos ese lugar. Quizás tenemos que redescubrir esa realidad de que todos nosotros, todo el bautizado tiene que adquirir y ser responsable por su misión en este mundo de santidad. Y eso parte de la crisis de santidad, me parece que es la falta del pueblo de Dios, todos nosotros, clero, laicos, porque estamos llamando a hacer lo opuesto, a vivir la santidad que Cristo nos ha llamado a vivir a través de los sacramentos. Y parte del problema, otra vez, es la falta de formación. Así que me parece a mí que parte de la solución tiene que ser un despertar nuevo, un horizonte nuevo de la Iglesia que realmente se preocupa por formar sus hijos, no solamente bautizarlo y después a Dios hasta que te confirma, y si es que te confirma. Y tenemos que realmente preocuparnos por formar esas criaturas, esos hijos de la Iglesia,
para que realmente sean armados espiritualmente para entrar en la batalla cotidiana que nos confronta a todos nosotros, especialmente en un mundo supremamente secular y hostil a todo lo que es la fe. Por supuesto que lo estamos haciendo en ciertas comunidades que realmente se preocupan por esto. No es que estamos totalmente perdidos, pero en general se puede decir que tenemos esta crisis de formación y falta de santidad. Padre, cabe mencionar que la mayoría de los sacerdotes son hombres de fe, fieles al Evangelio. ¿Cómo se sienten ante estas denuncias? Bueno, Andrea, para nosotros realmente que esto es difícil, porque sabemos que la mayoría de los sacerdotes, aunque los números que se han reportado ahora son grandísimos y duele saber de que tantos sacerdotes han sido infieles a su llamado a la santidad. Pero tenemos que recordar que la mayoría de los sacerdotes estamos en la parroquia, hemos sido llamados en un mundo donde hay muchas opciones. Es decir, un joven hoy en día, sea sacerdote o monja, tiene muchas opciones. Y el hecho de que un joven deja todo lo que el mundo hoy en día tiene que ofrecer para servir al Señor, realmente es un acto divino de gracia, porque no es humano, no es algo que alguien puede hacer de su propia cuenta. Así que aún con todo, después de todos estos escándalos, un joven es para que no entre en el sacerdocio o ser una monja, ¿no? Porque uno tiene el estigma ese. Así que es difícil como sacerdote, pues, públicamente estar vestido como sacerdote. Se abre a repudio, se abre, como yo mismo lo he experimentado, ¿no? Personas que le escupen a los sacerdotes y le llaman pues molestadores. Así que nosotros tenemos que cargar con esa cruz de ser identificado con aquellos hermanos sacerdotes que han sido infiel a su llamado. Así que realmente le pido a todos los que escuchan que recen por favor por su sacerdote, porque es un tiempo realmente difícil. Muchos de nosotros que sabemos que estamos ahí para servir el pueblo de Dios, vivimos con esa asociación en la media. La media, por supuesto, que no hace ninguna distinción entre los sacerdotes bueno y malo, y por supuesto que la mayoría de las personas creo que saben, los que están en la parroquia saben que su sacerdote está sirviendo y se está entregando su vida para servir el pueblo, y desgraciadamente este grupo de sacerdotes infieles, pero sabemos de que la mayoría somos llamados a ser otro Cristo para el pueblo de Dios. Pues sí, Padre, un momento de vergüenza, de dolor, de profundo dolor para todos los que servimos dentro de la Iglesia Católica, especialmente, y, por supuesto, para la feligresía en general. Muchísimas gracias, Padre, por esta reflexión, por darnos su perspectiva sobre esta crisis que está afrontando la Iglesia en Estados Unidos. Ha sido muy amable. Gracias por su tiempo. Gracias, Andrea, a ti por esta oportunidad de hablar contigo y hablar con todos los que están escuchando por la radio. Es un tiempo de crisis, pero nuestra familia es una familia que entre más unida, más fuerte, y sabemos de que la cabeza de esta familia es Cristo Jesús, que ha resucitado entre los muertos, y eso es lo más importante. Así que alabado sea Jesucristo, alabado sea su madre, su Santísima Madre, que son los a cual tenemos que ir para sobrevivir este momento tan difícil e ir hacia adelante. Saludos a todos los que escuchan, bendiciones a ti y a tu familia y a los feligreses de la Arquidiócesis de Washington. Gracias, Padre.
y gracias por representar, ¿verdad?, a la comunidad hispana en el Vaticano. Han escuchado ustedes al padre Avelino González de la Arquidiócesis de Washington, quien está en una asignación especial desde hace varios años en el Consejo Pontificio que promueve la unidad cristiana en el Vaticano. Esto es Abriendo Puertas, una alternativa seria para el católico de hoy. Ya volvemos. Abriendo Puertas presenta Cápsulas de Amor. Un espacio para conocer los vehículos que Dios utiliza para unir a hombre y mujer. Un rincón donde las parejas divulgan sus secretos para mantener vivo el amor y ser feliz. Otilia y Braulio Ramos se conocieron en 1942 y ya tienen 70 años de casados y es un honor que nos cuenten hoy su historia. Vamos a ver qué recuerda, señor Braulio, del momento cuando se conocieron. Cuando los conocimos, yo me recuerdo que la vi en una feria. ¿En una feria dónde? En San Alejo, jurisdicción de la Unión. ¿Eso es en El Salvador? Sí, El Salvador, sí. ¿Qué se acuerda, señora Otilia, de ese momento cuando lo conoció a Braulio? ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. ¿Cómo fue? Que pasó enfrente de la casa y saludó, allí se acercó al corredor y saludó. Y allí fue la primera vez que lo vi. ¿Y fue un flechazo, amor a primera vista o no? No. ¿Qué hizo él para conquistarla? Ir bastante allá, donde vivía yo, bastantes veces. ¿Dónde vivía? ¿Ah? ¿Dónde vivía usted en esa época? ¿Dónde vivía? En el Retumbo, San Alejo, sí, en El Salvador. ¿Y en algún momento recuerda que le dijo para ser novios, para casarse? Para casarse. ¿Qué le dijo? ¿Se acuerda? ¿Cómo fue eso? Hace mucho ya no se acuerda. ¿Cómo? Sí, el solo de casamiento me hablaba. Sí. ¿Y qué es lo que a usted le gustaba de él? ¿Ah? Bueno, porque eran buena gente, honrados los papás de ella. ¿Estaba guapo? ¿Ah? Sí. ¿Sí? ¿Le gustaba? Sí. Y a ver, ¿qué recuerda don Braulio de esa época? Ajá. De novios. Bueno, yo me recuerdo que me caía bien, me gustaba y la deseaba para madre de mis hijos. Yo escuché bastante, porque en aquellos tiempos pues yo anduve más de 3 años suplicándola. ¿Rogándole? Rogándole, di que se compadeciera de mí y gracias a Dios, pues. ¿Qué le gustaba de ella? Ella, que era buena familia, de buena familia y trabajadora. Ya, y ya pasaron 70 años del día de la boda, se casaron en El Salvador. En El Salvador, sí. ¿Cómo fueron estos 70 años? ¿Muchos problemas? ¿Mucha alegría? Pequeños problemas grandes nunca, porque nunca yo la maltraté, él no, yo la respetaba. Vamos a ver qué dice ella. ¿Cómo fueron esos 70 años? Más o menos. Más o menos. ¿Muchas alegrías? Así en vez de alegre y en vez de algo triste. ¿Cuál es el secreto para estar tantos años juntos? Dios es que dirige la vida. ¿Siempre tuvieron a Dios en el medio? Sí, pidiéndole a Dios. Y con los tíos. ¿Cuántos hijos tienen? 11 tuve. 11 hijos, ¿cuántos nietos? Nietos, como 21.
¿Y bisnietos? A ver, 35 bisnietos y un tataranieto. ¡Wow! ¡Qué familia tan grande! Sí. ¿Y usted es la reina de esa familia? Ajá. Ajá, dice, con 93 años. ¿Qué le parece? Tantos hijos, nietos, hasta tataranietos. ¿Usted se imaginó que iba a vivir tantos años, don Braulio, y con una familia tan grande? Mire, seguramente que ellos se han portado bien conmigo. Ellas se han portado bien, los hijos, los nietos han sido bien querendones con uno. Y eso le ayuda a uno. Desde el día que se juraron amor eterno, ¿siempre han tenido a Dios en el medio del matrimonio? Sí. Dios ha sido primero de todo, porque nosotros hemos tenido fe en la religión católica, desde que nos casamos y seguimos en eso, en comunión, y total, ahí estamos todavía. ¿Se acuerdan la iglesia donde se casó? ¿Ah? ¿En qué iglesia se casó? Sí, en la iglesia de San Alejo. Ah, qué bien. ¿Cuál es el secreto para estar tantos años juntos, don Braulio? Bueno, eso solo Dios. No más que siempre a Dios le he pedido y Dios me ha protegido. A ver, y cuando hay discusiones, cuando había problemas, ¿qué hace uno para seguir adelante en el matrimonio? Pedirle a Dios y pensar que no es bueno hacer un desastre. Tener calma. Y perdonarse. Ajá, sí. Sí. Y el amor. Ajá. Y todavía se quieren así, con la misma fuerza. Ajá, estamos juntos allí, vivimos donde una hija. ¿No es muy peleón, don Braulio? No. O sea que todos estos años de matrimonio, muy contentos y felices. Ajá. ¿Sí? Sí. Y aquí toda la familia junta para celebrar hoy, porque hoy están celebrando 70 años de casados. Con el cardenal Donald Ward, con el arzobispo de Washington va a ser la misa en una basílica llena de gente. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Sí? Dándole gracias a Dios. ¿Se imaginó alguna vez que iban a durar 70 años juntos? Hemos vivido como un árbol bien florecido. Un árbol bien florecido. Bien. Muchas gracias por la entrevista y felicidades. Bueno, gracias. Gracias. Abriendo Puertas presentó Cápsulas de Amor. Un espacio para sembrar la esperanza en los corazones solitarios y el ejemplo en todo matrimonio. Querida Andrea, te saluda Carla Ferrando Bowling, directora de la Oficina de Vida Familiar de la Arquidiócesis de Washington. En esta oportunidad te saludo desde Dublín, Irlanda, donde me encuentro por la gracia de Dios participando en el 9º Congreso Pastoral del Encuentro Mundial de las Familias que se realiza en este país. Te quería comentar que el ambiente que se vive aquí es maravilloso. Las calles están vestidas de fiesta, con banderas del Vaticano, pancartas en las parroquias con mensajes de bienvenida al Santo Padre. He tenido la oportunidad de conocer a familias de lugares tan distantes, Andrea. Hay familias que han venido desde Tanzania, Australia, familias europeas que vienen de Polonia, de España, de Italia, de Francia, de Alemania, en fin, a familias que han venido desde la Argentina también, y lo que se escucha es una mezcla de diferentes idiomas, pero todas estas familias se ven unidas por esta fe católica que llevan consigo. Es una bendición poder ser parte de este encuentro mundial de las familias. La familia en la Iglesia Católica es fundamental, es donde nace, comienza todo, y el Papa está muy consciente de esa importancia de la vida familiar, y quiero compartir contigo un mensaje que él nos ha enviado a todos los que participamos en el Encuentro Mundial de las Familias. Y el Papa hace la siguiente pregunta: ¿el Evangelio sigue siendo una alegría para el mundo? Y aún más, dice, ¿la familia
¿Sigue siendo buena noticia para el mundo de hoy? Y el Papa nos responde, Andrea, y dice, yo estoy seguro de que sí. Y este sí está fundado sólidamente en el designio de Dios. El amor de Dios es su sí a toda la creación y al corazón del mismo hombre. Es el sí de Dios a la unión entre hombre y la mujer, en apertura y servicio a la vida en todas sus fases. Es el sí al compromiso de Dios por una humanidad herida, muy a menudo maltratada y dominada por la falta de amor. La familia, por lo tanto, es el sí de Dios al amor. Solo a partir del amor la familia puede manifestar, difundir y regenerar el amor de Dios en el mundo. Sin el amor no se puede vivir como hijos de Dios, como cónyuges, padres y hermanos. El Papa también quiere subrayar lo importante es que las familias se pregunten a menudo si viven a partir de ese amor, por el amor y en el amor. Eso concretamente significa, dice el Santo Padre, perdonarse, no impacientarse, anticipar al otro y respetarse. La vida familiar sería mejor si cada día se vivieran las 3 sencillas palabras: permiso, gracias, perdón. Cada día experimentamos la fragilidad y debilidad y por esto todos nosotros, familias y pastores, necesitamos una renovada humildad que plasme el deseo de formarnos, de educarnos y de ser educados, de ayudar y ser ayudados, de acompañar, discernir e integrar a todos los hombres de buena voluntad. Sueño, dice el Santo Padre, con una iglesia en salida, no autorreferencial, una iglesia que no pase distante a las heridas del hombre, una iglesia misericordiosa que anuncia el corazón de la revelación de Dios como el amor y la misericordia. Es esta misma misericordia que nos hace nuevos en el amor y sabemos cuánto las familias cristianas son lugares de misericordia y testigos de misericordia. Después del jubileo extraordinario lo serán incluso más y el encuentro de Dublín podrá ofrecer signos concretos. Termina el Santo Padre con su mensaje. Andrea, gracias por haberme dado la oportunidad de compartir con todos tus oyentes esta maravillosa experiencia de la Jornada Mundial de las Familias aquí desde Irlanda. Y quiero concluir compartiendo contigo la oración oficial de las familias para el 9º Encuentro Mundial de las Familias. La oración dice así: Dios Padre nuestro, somos hermanos y hermanas en Jesús, tu Hijo, una familia en el espíritu de tu amor. Bendícenos con la alegría del amor. Haznos pacientes y bondadosos, amables y generosos, acogedores de aquellos que tienen necesidad. Ayúdanos a vivir tu perdón y tu paz. Protege a todas las familias con tu cuidado amoroso. Incrementa nuestra fe. Fortalece nuestra esperanza. Protégenos con tu amor. Haz que seamos siempre agradecidos por el regalo de la vida que compartimos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y de este modo nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Que tengan una bendecida semana. Y hasta aquí su programa, Abriendo Puertas, un espacio auspiciado por la Arquidiócesis de Washington. Comentarios, opiniones o sugerencias, escríbanos al correo abriendopuertas99@hotmail.com. Gracias por su sintonía.